Con gusto. Bueno, entonces ya estoy grabando la sesión. Empezamos a grabar ahora. La idea es, bueno, al final hablamos de la evaluación, repetimos un poco lo que acabo de decir y hablamos también de, comentamos rápido sobre Free Economics, ¿no? A ver cómo les pareció. Hoy voy a intentar, entiendo que están también con mucha carga esta semana, está bien, lo entiendo, yo estoy también igual, la pandemia pues así está. Y nada, no hay noticias de nadie en problemas, lo cual me alegra mucho, porque eso es lo primero siempre. Y pasemos entonces directo a la clase, la voy a intentar hacer de nuevo un poco más corta, porque sé que tenemos como muchas ocupaciones hoy. Entonces voy a ir un poco más rápido. Igual, miren, la verdad es que hoy vamos a ver elasticidad, ¿no? Y elasticidad es una forma de caracterizar o de entender cómo funcionan los mercados. En la clase pasada vimos las características de la oferta, las características de la demanda y cómo se cruzaban, ¿no? Y ahora vamos a ver pues algunas propiedades que pueden tener tanto la oferta como la demanda y lo vamos a definir a través de las elasticidades. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande para que sea mejor. Y aquí está. Y básicamente es una caracterización de la demanda y de la oferta, ¿no? Funciona de la misma forma, solo que para el caso de la demanda tenemos un cambio en una de las fórmulas que define. Pero el resto es básicamente lo mismo. Así que yo creo que no va a haber pues mayor inconveniente, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. La elasticidad me permite entender cómo funcionan los procesos de oferta y demanda porque hace un análisis de la sensibilidad de un cambio. Y entonces lo que quiere ver es cuando yo tengo un cambio o en precios o en cantidades, qué tanto cambia la oferta o la demanda. Eso es básicamente lo que quiere ver la elasticidad. Y entonces por eso es que cuando se define esta sensibilidad, se define como una relación entre los cambios de precio y los cambios de cantidades. ¿Qué tanto puede cambiar el precio versus el cambio de cantidad para la oferta? ¿Qué tanto puede cambiar el precio versus el cambio de cantidad para la demanda? ¿Por qué eso es útil? Porque cuando yo quiera tomar decisiones, dependiendo del nivel de elasticidad que tenga la oferta o la demanda, voy a poder pues esperar un comportamiento del mercado. Entonces, de alguna forma, esta es una propiedad que me ayuda a saber pues qué va a pasar si yo cambio el precio o qué va a pasar si yo cambio las cantidades. Por eso es que es útil, ¿no? Es una propiedad. Y bueno, nos sirve para repasar los conceptos de mercado. ¿Qué es la elasticidad de precio de la demanda? Es una medida que no tiene unidades, ya vamos a ver por qué, de la sensibilidad, y sensibilidad definida tal cual como sensibilidad, ¿no? Como esto, a lo que uno es sensible, ¿no? Como que, ¿cómo reaccionas? ¿Qué pasa cuando uno es muy sensible? Que apenas te tocan, pues reaccionas, ¿no? Y eso en parte es lo que quiere ver la elasticidad, una reacción. Entonces, es una sensibilidad de la cantidad demandada respecto al cambio en su precio cuando todas las otras cosas se mantienen igual. Entonces, yo para ver la elasticidad tengo que considerar esto, ¿no? Que todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores, en este caso, porque estoy desde la demanda, permanecen constantes. Si los cambios, o sea, si el resto de las variables cambian, yo ya no estoy realmente en un caso de elasticidad, estoy en el caso de una nueva demanda, como fue el asunto de los cubrebocas que ya hemos comentado. O sea, los factores externos que nos llevaban a comprar cubrebocas cambiaron radicalmente. Antes uno lo compraba cuando ibas a hacer algo de pintura en tu casa, o ibas a trabajar con cemento, o a veces si ibas a hacer jardinería, pues chance te ponías uno porque puedes que seas alérgica o alérgico, no sé. Ahí estaba la oferta perdón, la demanda que nosotros teníamos de cubrebocas. Eso y el personal sanitario que toda la vida lo utilizaba. Ahora con el COVID todo eso cambió
Entonces ya no se trata de un caso en el que, bueno, frente a lo que iba a ser normal, ¿qué pasa con las cantidades y los precios? No. Aquí ya todo lo que estaba alrededor del cubrebocas cambió y por tanto yo no puedo ver la elasticidad ahí, sino que tengo que considerar que hay un nuevo cambio, hay una nueva demanda. Y esa nueva demanda se debe a que las demás variables que influyen en los planes no permanecieron constantes. Entonces, si permanecen constantes antes de la pandemia, pues sí, yo podría ver qué tan elástico o inelástico es la demanda. ¿Sí? Entonces, aquí en el libro presenta algunos ejemplos de lo que estamos comentando, ¿no? Y lo podemos ver. Aquí seguimos con el asunto de las pizzas, que está aquí en cantidades, y aquí está lo del precio, ¿no? Entonces tenemos cantidades de pizzas y el precio por pizza, y esta es la curva de demanda. Y nosotros podemos ver que cuando hay un cambio, por ejemplo, en la oferta, cuando la oferta, en la situación inicial, está en las dos curvas azules. Y entonces ahí yo encuentro un precio de equilibrio, que es este. Son 10 pizzas por hora que se venden a 20 por hora. Me está diciendo que está fallando el video, ¿eh? La conexión. Voy a quitar mi video. Entonces, tenemos 10 pizzas por hora que se venden a $20 por pizza. Eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa cuando cambia la demanda? La oferta, perdón, en este caso. Pues que yo tengo un desplazamiento de la línea de oferta y entonces puedo ver qué pasa con la demanda. Por ejemplo, aquí hay un cambio fuerte en la oferta. Fíjense que está acá y se desplaza hasta acá, aumenta la oferta. Sin embargo, en términos de la demanda, ¿qué sucede? Las cantidades de pizzas por hora no aumentan mucho, aumentan de 10 a 13. Sin embargo, el precio de las pizzas sí cae bastante, cae de 20 a 5. Entonces, esta relación de lo grande que es esta flecha roja versus lo chiquita que es esta flecha verde, esta relación es la que yo voy a ver a través de la elasticidad. Y depende de la forma que tenga la demanda en este caso, porque estoy viendo la elasticidad de la demanda. Fíjense que con una demanda que tiene esta forma, frente a un cambio en la oferta, yo tengo una enorme variación de precio y una muy pequeña variación en las cantidades de pizzas por hora. Pensemos en el siguiente caso. Este es el caso inicial, ahora vamos a otro caso donde la curva de demanda pues tiene esta forma. Fíjense que es distinta esta curva que esta. Ahí, cuando se cruza con la oferta, pues puedo tener el mismo punto de equilibrio. Fíjense, se cruza acá, aunque la curva es distinta, el punto de equilibrio es el mismo. Y siguen siendo $20 por pizza y se producen 10 pizzas por hora. Está acá. Igual que aquí, igual que en el caso anterior. Sin embargo, la curva de demanda tiene una forma distinta. Y si yo muevo la oferta en la misma proporción que la moví antes, los resultados van a ser muy distintos. ¿Por qué? Porque el aumento en la cantidad de pizzas por hora es bastante, pasa de 10 a 17. Mientras que el precio no cae tanto, cae de 20 a 15. Entonces, la relación entre esta flecha roja, el tamaño de esta flecha roja y el tamaño de esta flecha verde aquí, es distinta a la relación entre esta flecha y esta, ¿no? Porque aquí la roja es más grande que la verde, por mucho, y aquí la verde es más grande que la roja, o la roja es más pequeña que la verde, por mucho también. Entonces, estas dos son elasticidades distintas. Y por eso es que yo puedo ver o puedo utilizar la elasticidad para entender los comportamientos de la demanda. Pequeños cambios en la oferta, por ejemplo, aquí provocan cambios muy diferenciados en las cantidades y en los precios
dependiendo de la forma de la curva de demanda. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, profe. No, No, profe. profesor. ¿Seguro? Déjenme ver si puedo poner el video que lo prefiero. Ok. Entonces, si nosotros tenemos que definir esto ya de manera formal, nosotros podemos definirlo de acuerdo a estos cambios que están aquí, que son cambios porcentuales. El cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Y ahorita vamos a ver, pues, cómo se calcula esto, ¿no? Entonces, la elasticidad de la demanda, precio, o la elasticidad de precio de la demanda, es el cambio porcentual de la cantidad demandada, las cantidades van arriba en cambios porcentuales, y el precio va abajo en cambio porcentual. Y un cambio porcentual en general no tiene unidades. Por eso es que se dice que esto es sin unidades. El cambio porcentual en la cantidad se define como el cambio de la cantidad sobre la cantidad promedio, y el cambio porcentual en el precio es el cambio del precio sobre el precio promedio. Este cambio tiene unidades de cantidad entre unidades de cantidad, se cancelan entre sí, y este cambio tiene unidades de precio entre unidades de precio, se cancelan entre sí. Entonces, esta relación de acá no tiene unidades, esta relación de acá no tiene unidades, y por tanto, toda esta relación tampoco tiene unidades. Entonces, yo lo que voy a hacer para entender bien cómo calcular esta elasticidad es, voy a buscar, por un lado, el tamaño del cambio, ¿no? Que es el tamaño de las flechas rojas y verdes. Y por otro lado, voy a buscar el precio promedio o las cantidades promedios, según sea el caso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, si yo quiero ver el cambio porcentual o cuánto cambia la demanda cuando las pizzas pasan de 20.50 a 19.50, ¿sí? Yo lo primero que tengo que hacer es entender, bueno, cuál es la forma de mi curva de demanda y cómo eso va a impactar. Entonces yo sé que si es a 20.50, yo voy a vender 9. Y si es a 19.50, yo voy a vender 11. Y pues esto es lo que me da el tamaño de la flecha roja y la flecha verde. Entonces, en términos de cambio, yo voy a ver qué tanto cambian, ¿no? Arriba están las cantidades. Entonces, esas cantidades yo las busco en este eje. Y el cambio de la cantidad es de 11 a 9. Perdón, de 9 a 11. Y entonces, esto es de 9 a 11, yo tengo un 2. Y esto lo voy a dividir entre la cantidad promedio. ¿Cómo encuentro la cantidad promedio? Pues sumo 9 más 11 y lo divido entre 2. 9 más 11 es 20, entre 2 es 10, que es este 10 que está acá. Ahora voy a hacer lo mismo con el precio. Entonces, bajar de 20.50 a 19.50 significa bajar $1, que es este dólar que está acá. Ahora, ¿cuál es el precio promedio? Bueno, sumo 19.50 más 20.50 me da 40. Eso lo divido entre 2 y me da 20. Entonces el precio promedio es 20. Y así yo puedo calcular 2 entre 10 y 1 entre 20 para entender cuánto me va a dar. Esta operación aritmética, algebraica, aritmética, me va a dar 4. Entonces ya yo sé que la elasticidad vale 4. La elasticidad en otro punto podría valer algo distinto, pero ahí vale 4. Así es como se calcula. Ahora vamos a ver qué significa ese 4. Pero de momento, así es como se calcula. ¿Tienen alguna duda con el cálculo? No, profe. No, profesor. No, profesor. Ok, buenísimo entonces. Muy bien. Entonces la idea es que nosotros podamos llegar a este numerito, ¿no? Y se calcula como les estoy diciendo.
la verdad es que si somos así bien formales, la elasticidad para la demanda tiene que ir en valor absoluto. Porque los cambios porcentuales aquí, como la pendiente es negativa, el cambio en el precio es negativo. Y entonces más entre menos da menos, pero no hay ninguna elasticidad que se defina con el signo negativo. Entonces la solución es ponerle esto que marca que es una función de valor absoluto. En el caso de la oferta eso no pasa porque la pendiente es positiva, pero esto sí sucede en el caso de la demanda. Bueno, es una formalidad, pero es importante. Y ahora vamos a ver, pues, ¿para qué me sirve a mí esto de la demanda? ¿No? Entonces, yo básicamente voy a tener tres tipos de demanda en extremo. La demanda perfectamente inelástica, la demanda unitaria y la demanda elástica. Cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio, yo estoy en una condición de demanda inelástica. Entonces, la cantidad demandada cambia poco y la cantidad porcentual del precio cambia mucho. Esto va a hacer que si, de acuerdo a esta definición, ¿no?, de cambio en la cantidad demandada sobre cambio porcentual en el precio, esto va a hacer que este número sea menor que 1. De hecho, cuando el número es 0, yo estoy en el caso de la demanda perfectamente inelástica. ¿Qué significa esta demanda perfectamente inelástica? Que independientemente del precio que yo ponga, las personas siempre van a consumir una misma cantidad. Y esto tiende a ocurrir muy fácilmente con las medicinas que son de primera necesidad, como por ejemplo la insulina para la diabetes. La gente que es diabética y es insulino dependiente, pues tiene que consumir insulina todos los días, independientemente de lo que cueste, lo tiene que consumir. Si la insulina baja de precio o aumenta de precio, pues la verdad es que básicamente es lo mismo, porque la gente depende de esto, es fundamental para su vida y por tanto, pues la va a seguir consumiendo, cueste lo que cueste. Esto es lo que significa una demanda perfectamente inelástica. Si se fijan, aquí es completamente paralela al eje vertical, ¿sí? Y la cantidad está como fija. Fíjense que la cantidad no cambia, independientemente del tamaño del precio. Luego yo tengo la elasticidad unitaria, que ahí el cambio de la demanda es proporcional al cambio del precio, es 1 a 1. Es tanto cambia la demanda, tanto cambia el precio. Si la demanda cambia, la cantidad demandada, perdón, cambia 40%, el precio cambia 40%. Y ahí ya yo sé, por ejemplo, que si yo quiero hacer un cambio en el precio, pues en esa misma medida van a disminuir las cantidades que me están demandando. Y el tercer caso es la demanda que es perfectamente elástica. En este caso, la cantidad porcentual en la demanda excede al cambio porcentual en el precio. Y se ve de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de las cantidades que yo esté consumiendo, ese precio siempre va a estar a un mismo nivel. Siempre va a ser 12. Y si yo quiero consumir más, no importa. Ese precio siempre va a ser 12. Hay muy pocos casos en los que ocurre esto de la demanda elástica. De hecho, casi siempre se plantea como un escenario ideal que casi nunca ocurre, porque la verdad es que los precios sí tienen, o sea, tienden a tener una cierta influencia dependiendo de las cantidades, por todas las condiciones de producción. Pero bueno, se considera como un caso extremo que nos ayuda a ilustrar también pues este comportamiento de la demanda. Entonces, una vez que yo calcule este número de acá, que aquí me dio 4, pues yo ya sé que
como el cambio en la cantidad demandada excede a la cantidad porcentual, es decir, la demanda es mayor a 1, entonces yo voy a estar en un caso de una demanda que es elástica. Pues ya lo sé, ¿no? Hay mucha sensibilidad en la cantidad que se consume dependiendo del cambio en el precio. Ese es el caso. Entonces, dependiendo del tipo de elasticidad que yo tenga, me puedo ubicar en cada uno de estos casos y entender cómo va a reaccionar el mercado. Para eso sirve. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Sí, yo, profe, la verdad es que no alcanzo a entender qué significa el 4. Ah, este 4 de acá. Este 4 es el resultado, ¿no? Y el 4 en sí mismo, lo que quiere decir es que es una demanda muy elástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que te dé 4, lo que está arriba tiene que ser mucho más grande de lo que está abajo, tiene que ser 4 veces más grande. Y entonces el cambio en la cantidad demandada, el cambio porcentual de la cantidad demandada es mucho mayor al cambio porcentual en el precio. Y en esos casos tú estás en una demanda que es elástica, que está acá. Y si tú sabes ya que estás en esta demanda elástica, que es 4, que quiere decir que es elástica bastante, está muy por encima de 1, no es 1.1, no es 1.2, es 4, ¿no? Entonces ya sabes que cuando hagas un cambio, cuando tú plantees para tu empresa algún cambio en el precio, pues la cantidad demandada va a caer mucho más que ese cambio que tú estás planteando. Por ejemplo, yo sé que si yo voy a tener un cambio de 10% en el precio, pues la cantidad demandada va a caer alrededor de un 40%, 4 veces más. Porque eso me lo dice esta condición de 4 de relación entre el cambio porcentual y cambio en el precio. Entonces ese 4 es una indicación, es un número, es un resultado que a ti ahora te ayuda a que te ubiques en alguno de estos 3 casos y finalmente puedas decidir, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en demandas elásticas, uno tiende a ser muy conservador o conservadora con los cambios en el precio, porque sabes que la demanda pues lo va a sufrir y lo va a resentir rápidamente, la cantidad demandada. Para eso sirve, Jorge. ¿Un poco más claro? Sí, profe, muchas gracias. Un gusto. Profe, una pregunta. Entonces ya en el caso de que el resultado de esa operación nos haya dado 1, bueno, solamente cuando nos da 1 entraría en el segundo, en el de Exactamente. demanda con elasticidad unitaria. Eso es. Eso es, Y Janely. si nos da, por ejemplo, 1.5 o un poco algo, no sé, Estás decimales acá. mayor a 1, ¿dónde entraría? Ya Estás acá, entrarían esos. en elástica. Ah, Exacto. ok. Y si te da 0.5, estás en inelástica. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, para eso sirve. Y cuando uno ya tiene el número de la elasticidad, pues ya sabe, pues, cómo medirle, ¿no? Por ejemplo, si la elasticidad es inelástica, pues tú puedes jugar mucho con el precio, porque no importa lo que tú cambies en el precio, como la gente lo va a necesitar o lo va a consumir igual, la cantidad demandada va a caer en una proporción menor. Si tú aumentas el precio, la cantidad demandada va a caer en una proporción menor. Y lo contrario, si disminuyes el precio, no esperes que te van a comprar 500 millones más, sino la cantidad demandada también va a cambiar poco. Eso sucede cuando la demanda es inelástica. Y es el caso contrario cuando la demanda es elástica. Entonces uno puede calcularlo y con el numerito, tal cual como acaba de hacer Janelli, pues ver, ok, ¿cuánto me dio? Me dio 4. Bueno, 4 es mayor que 1, pues sí, entonces estoy acá. Estoy en una demanda elástica. Me dio 0.25. 0.25 es menor que 1, sí, entonces estoy en una demanda inelástica. Me dio 1, pues estoy en una demanda unitaria. Tanto cambie yo el precio, tanto va a cambiar la cantidad demandada. Entonces me sirve para entender cómo se comporta el mercado. Esa es la utilidad. ¿Alguna duda más o comentario?
¿no? Ok. La ¿Puedo verdad, hacer sí. una aclaración, profesor? Sí. En la fórmula, que es ya en la segunda, cuando obtenemos la cantidad promedio, Ujú. nada más si me puede repetir cómo la saco porque ya no entendí muy bien. La primera sí, que es la diferencia entre cantidad, ¿no? Por ejemplo, de 9 se pasa a 11 y es la diferencia y por eso nos sale 2. Y el 10 ya no lo entendí muy bien. No te preocupes, lo vamos a calcular acá, ¿no? Entonces, mira, el delta Q, que está acá, ese, aquí va a ser igual. Va a ser a la cantidad final sobre menos la cantidad inicial. La cantidad final menos la cantidad inicial. Y el Q promedio, aquí va a ser igual. Va a ser la cantidad final más la cantidad inicial entre 2. Ese es quizás lo que falta. Para la próxima la voy a corregir, para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, vamos a calcularlo para la cantidad, ¿no? ¿Cuál es la cantidad final? En este caso es 11 menos 9, ¿sí? Que eso me da 2. ¿Y cuál es la cantidad promedio? Es 11 más 9 entre 2, que es igual a 10, ¿no? 11 más 9 es 20, entre 2, 10. Y entonces de ahí es donde yo saco este 2 y este 10. Sí, gracias, profesor, lo hizo. Excelente. Entonces, con el mismo procedimiento yo saco el precio. Veo cuál es el precio final y cuál es el precio inicial. Y entonces aquí lo voy a hacer. Es el delta P y el P promedio, ¿no? El delta P va a ser el precio final menos, perdón. Dibujar, ¿no? ¿Cuál era? Creo que era este. ¿Era el 100? Eso. Va a ser el precio final menos el precio inicial. Y el precio promedio va a ser el precio final más el precio inicial entre 2. Entonces, ¿cuál es el precio final? El precio final es 19,5 menos el precio inicial, que es 20,5. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuánto hace esto? Menos 1, ¿sí? Menos 1. ¿Y cuál es el precio promedio? Pues es 19,5 más 20,5. Y eso entre 2 me da 20. Entonces, por eso, por este menos 1 que está acá, lo voy a poner ahora en verde, por este menos 1 que está acá, es que este menos 1, cuando se me mete en esta ecuación, me queda negativo. Y la elasticidad no puede ser negativa. Entonces, yo lo que hago es que simplemente calculo los números y al final, pues no hay problema, porque como tengo esta función, perdón. Como tengo esta función de valor absoluto, ese menos 1 se va. Pero es así como se calcula. ¿Sí? ¿Más claro ahora? Sí, profe, gracias. Excelente. Muy bien. La elasticidad a lo largo de una curva pues va cambiando. ¿Sí? Por eso uno tiene que calcularla siempre para los cambios que uno quiere ver. Entonces, por ejemplo, aquí cuando calculamos la elasticidad nos da 4, pero si la calculamos por debajo del punto de equilibrio, tiende a darnos menos de 1, ¿no? Un cuarto. Entonces, hay algunos lugares donde puedo ver que la elasticidad es perfectamente elástica. Es decir, que este número que yo voy a tener acá,
perdón, que este número que yo voy a tener acá va a caer siempre en este caso. Y hay otros casos en la curva de la demanda donde va a caer aquí. Porque fíjense que las curvas de demanda, como veíamos acá, tienen formas distintas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si yo calculo el cambio de aquí hasta esta parte de la curva, a que si yo calculo el cambio entre acá y acá. Si, por ejemplo, yo tuviese otra curva que está acá, ¿sí? Los cambios, pues, son muy distintos, tanto en cantidades como en precios. Y eso se debe a esta curvatura que tiene aquí la curva de demanda. Entonces, la forma de la curva también tiene una influencia, ¿no? Pero en general, lo que nosotros vamos a ver es que sucede lo que está marcado acá. ¿Qué es esto? La elasticidad pues cambia a lo largo de la curva. Pero cuando yo calcule, siempre voy a poder llegar a un número, bien sea 4, bien sea 1, bien sea un cuarto, donde yo voy a poder tener idea de cómo se está comportando mi mercado. Y eso lo veo pues de acuerdo a los números que me arrojen en esta relación. Ok. La elasticidad se relaciona también con el ingreso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, definamos qué es un ingreso. El ingreso es todo lo que me entra de dinero, ¿no? Y entonces es el producto de cuánto cuesta cada uno de los bienes al precio en el que yo lo vendo por la cantidad de bienes. Es decir, si yo vendo jugos de naranja y cada litro de jugo de naranja cuesta 3.500 pesos, un litro de jugo de naranja, y vendo 10 litros, ¿cuál es mi ingreso? Mi jugo de ¿Puede naranja, ser un poco más lento? sí. Mi jugo de naranja cuesta 3.500 pesos un litro de jugo de naranja porque es mío y es así de especial. Cuesta 3.500 pesos el litro. Si yo vendo 10 litros de jugo de naranja, ¿cuál es mi ingreso? 35,000. Exacto. Y eso es la definición de ingreso. ¿Es el ingreso lo mismo que la ganancia? ¿O el- No. 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 ¿Cuánto es la No, ganancia? profe. ¿Cómo defino la ganancia o el beneficio? ¿Cómo lo defino? Pues es restándole a todo el ingreso ahora sí que nos dio, Ujú. tenemos que restarle el costo de producción, ¿no? Exacto. Bueno, no solo el de producción, todos los costos, ¿no? En general, pues sí, para empezar el de producción. Pero bueno, es que hay costos de distribución, hay varios costos, ¿no? Entonces, pues sí, pero pues los costos, sí, está muy bien. Y entonces, bueno, nada, yo cuando analizo esta curva de demanda, veo que hay una relación también con el precio, ¿no? Entonces, eso se llama la prueba del ingreso total. Si una disminución en el precio aumenta el ingreso total, la demanda es elástica. Si una disminución, o sea, porque yo puedo disminuir el precio, pero como la cantidad va a aumentar mucho, voy a ingresar más cantidad de dinero. Entonces, claro, si yo vendo el jugo a 3.500, solamente puedo vender 10 litros, porque solo 10 personas son capaces. Y por eso mi ingreso es 35.000, ¿no? Pero, capaz, si yo vendo el jugo en 3.000 pesos, ahora puedo vender 20 litros. Porque a 3.000 pesos, pues aparecen 10 personas más que me lo pueden comprar. Entonces, yo disminuyo el precio a 3.000, aumenta las cantidades a 20 personas, 20 litros, y por tanto mi ingreso ahora es ¿cuánto? 60.000, ¿no? 60.000. Entonces, y antes era 35.000. Aumentó mucho el ingreso. Si eso sucede,
es porque la demanda es elástica, que era lo que habíamos conversado. Un pequeño cambio en el precio, bajé el precio de 500 pesos, pero aumenté el ingreso de 35 a 60.000, casi el doble. Mientras que el precio lo disminuí en básicamente un 12%. Y el incremento en el ingreso fue de un 80%. No tengo el cálculo, pero estimemos. Entonces, frente a una disminución de precio de un 80%, de un 12%, hubo un aumento de un 80%. Eso significa que el ingreso en el ingreso. Eso significa que la demanda es elástica. Si la disminución en el precio disminuye el ingreso total, la demanda es inelástica. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo disminuyo el precio a 3.500, ¿sí? Y ahora resulta que yo solamente puedo vender medio litro más, 10.5. De 3.500 pasa ahora a 10.000, a 3.000, perdón, y disminuyo y solo aumenta las ventas en medio litro. Entonces, 10.5 por 3.000. Eso es 31.500. En el primer caso, yo vendía 3.500, 10 litros, tenía 35.000 de ingreso. En el segundo caso, decido disminuir a 3.000. Pero resulta que solamente vendo medio litro más. Entonces, 3.000 por 10.5 son 31.500. ¿Qué pasó ahí? Que para ese rango de precios, ¿no? Para ese mercado de ese tipo de jugo de naranja, pues estaría en este caso en una demanda inelástica. Porque por más que yo haya bajado el precio casi en un 12%, pues incluso tuve una disminución en el ingreso. Menor a ese 12%, pero igual tuve una disminución. Entonces, en ese caso, yo estoy en una demanda que es inelástica. Bajo los precios, pero el aumento en las cantidades tampoco es suficiente para compensar o para aumentar, sino al contrario. También hace que caiga el ingreso total. Y luego, si una disminución en el precio mantiene el ingreso total constante, la demanda tiene una elasticidad unitaria. Entonces, si la misma proporción en lo que yo bajo el precio es la misma proporción en lo que aumenta el ingreso, o mantiene el ingreso, perdón, es porque la demanda es, porque tiene una elasticidad unitaria. Entonces, esto también me permite entender, cuando yo vea el cálculo de la elasticidad, puedo saber qué va a pasar con mi ingreso. Porque si es elástica, yo sé que va a aumentar, cuando disminuya el precio, va a aumentar el ingreso total. O cuando aumente el precio, bueno, no, siempre, una disminución de precio va a aumentar el ingreso total. O cuando aumente el precio, voy a tener una caída más fuerte en el ingreso. Eso también es cierto. Si me da 0.5 o menor a 1, la elasticidad de la demanda, yo sé que estoy en una demanda inelástica y entonces sé que cuando cambie el precio va a cambiar también el ingreso, va a disminuir. Y si me da 1, yo sé que tanto disminuya o aumente los precios, pues los ingresos totales van a seguir siendo iguales. No van a cambiar. Entonces, como ven, conocer cuál es la elasticidad con la que estoy trabajando me ayuda a entender cómo van a ser o cómo van a responder los ingresos. Por eso es útil. ¿Es claro? Sí, profe. Okay. Habiendo visto esto, la verdad es que va a estar más fácil lo de la elasticidad de la oferta porque funcionan básicamente igual, ¿eh? Desde el mismo lugar. Entonces, la elasticidad de la oferta va a ser también una sensibilidad, pero ahora es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces, yo frente a una misma oferta, cuando tengo dos tipos de demanda, puedo calcular cuáles son. Y nuevamente,
va a ser una relación entre flechas, ¿no? En este caso las dos son verdes, entonces es el tamaño de la flecha vertical, perdón, versus el tamaño de la flecha horizontal. En este caso, como ven, el cambio en el precio es mucho mayor que el cambio en la cantidad. Y aquí es el contrario. Pero funciona exactamente la misma lógica, ¿no? Como ahora estamos en la oferta y la pendiente es positiva, pues aquí el valor absoluto no es necesario, porque esto siempre va a dar un número positivo. Lo cual no era el caso para la demanda. Y entonces aquí, de forma análoga, como antes tenía una demanda inelástica, unitaria y elástica, ahora tengo una oferta inelástica, unitaria o elástica. Funciona de la misma manera, pero ahora es para la oferta. Entonces, si es inelástica, el cambio porcentual en la cantidad ofrecida es menor que el cambio porcentual en el precio. Y se comporta así como está acá, ¿no? Perfectamente inelástica. Si es elástica, si es unitaria, el cambio porcentual en la cantidad ofrecida es igual al cambio porcentual en el precio. Y si es elástica, entonces el cambio porcentual de la cantidad excede al cambio porcentual en el precio. Es el mismo caso, pero ahora lo estoy viendo desde la oferta. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar la oferta de acuerdo a los cambios en los precios? Básicamente esto es, me permite la elasticidad, pues, hacer algunas inferencias sobre cómo se comporta el mercado, visto tanto desde la demanda como desde la oferta. Y alrededor del número, pues yo puedo hacerme una idea de qué es lo que tengo que trabajar. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece claro? Sí, profe. Creo que entendiendo Sí, ya el de la profesor. demanda, ya se entiende más fácil el del precio, ¿no? El de la oferta, exacto, sí. Sí. Realmente los precios están en dos, pero simplemente en uno me voy hacia la cantidad ofrecida y en el otro a la cantidad demandada. Pero es la misma lógica. Es la misma lógica, se ajusta de acuerdo a esto. Y lo que me sirve es para entender cómo funciona el mercado. ¿Alguna duda o comentario? A mí me llama la atención la forma en que tiene la unitaria, la forma que tiene, no, en esa diapositiva que estaba, porque ¿a qué se referían las dos flechas? ¿Por qué se abren tanto? Ah, ya. No, lo que pasa es que, mira, aquí ya estábamos marcando las dos ofertas que estaban acá. Oh, Dios. Estas, ¿ves? Que aquí está la OA y la OB. Entonces lo que estaba mostrando es cómo para las distintas curvas de demanda, yo tengo aquí, yo puedo ver dónde está la elasticidad para la 2 o 2A o 2B que está vinculada a esto que está acá. OA y OB. Ah, ok, de acuerdo, gracias. Para cada uno de los casos. Pero bueno, sí, lo que falta es un poco de detalle para que podamos ver eso, pero de ahí bien. No es nada distinto a eso. Es como un ejemplo, es para continuar con el ejemplo. Pero se siguen comportando igual. Entonces, cuando ustedes tengan o estén frente a cambios en precios, vale la pena calcular o entender cuál es la elasticidad que me estoy moviendo, si es desde la oferta o desde la demanda, para que pueda tomar decisiones, porque como ven, con esa información, yo puedo tener, por ejemplo, cuando veo lo de la demanda, puedo tener una idea de cómo se va a comportar mi ingreso. Y por eso es útil. La verdad es que de alguna forma tenemos suerte de que mañana sea este examen y que estén así como un poco preocupadas y preocupados por ir a estudiar, porque este tema es más corto. Es más sencillo también. No introduce nuevos conceptos, sino da una herramienta. La elasticidad es una herramienta
para entender mejor lo de cómo se comporta el mercado. Y entonces, bueno, la idea es que conozcamos la herramienta para que la podamos utilizar. ¿Sí? ¿Alguna duda más o algún comentario? No, profe, todo bien. Buenísimo. Ok, ¿cómo les fue con